Chamacos, es miércoles. Estábamos oyendo gran música mientras estábamos en el corte para llenarnos nuevamente de ánimo, porque hoy miércoles, desafiando las adversidades de la gripa, está con nosotros, y qué bueno, Mauricio Merino. Mauricio, bienvenido. Gracias. Querido. Gracias, Así, sí. ¿Cómo estás, Broso? Muy bien, Marisa, bienvenido. Querido doctor, Hola. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, y a pesar de todo, pero con voz suficiente para estar aquí. Gracias. Cualquier cosa que se te salga aquí hay. Muchas gracias, sí lo necesito. Por cierto, sí lo necesito, entonces aquí lo dejamos. Muy bien, Mauricio. Oye, querido, pues ahora sí quiero hablar de tu tema. de la encuesta que hizo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre el trabajo doméstico en México y se nos quedó pendiente la semana pasada, entonces lo recupero ahora. Sí, por favor. Y fíjate que tiene mucho sentido hacerlo, creo yo, porque estamos esperando que el gobierno mexicano pues honre el compromiso que ha venido haciendo en distintos momentos y por distintas vías para enviar al Senado para su ratificación formal el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio que se suscribió ya hace 4 años, pronto cumplirá 4 años en que México suscribió el convenio 189, que básicamente garantiza los derechos, el reconocimiento a los derechos laborales de los y las trabajadoras domésticas. Sí. No es cosa trivial porque, como sabemos, este grupo de más de 2.300.000 personas, que es un grupo muy numeroso de trabajadoras, trabajadores en el país, pues carece de derechos laborales. México entonces suscribió el convenio 189, que bueno que lo hizo ya hace casi 4 años, insisto, pero no ha sucedido el proceso legal de ratificación de los convenios internacionales que debe ser aprobado por el Senado de la República. El procedimiento formal establece que el gobierno mexicano firma, pero hasta que no es ratificado formalmente por el Senado, que en este caso hace las veces de contrapeso constitucional al Ejecutivo para las cuestiones internacionales, no entra en vigor ese convenio. Y han pasado 4 años. Llevamos 4 años esperando que el gobierno mexicano envíe para su ratificación ese convenio al Senado. Una vez que el Senado lo aprobara, lo ratificara, esperamos que así sea. Este Senado, esta conformación del Senado, de hecho, ya emitió en algún momento un exhorto al gobierno mexicano para pues, pedirle que se envíe el convenio para su ratificación. Pero es natural que el gobierno mexicano pues tenga, digamos, dudas. ¿Por qué? ¿Por qué sería natural? Pues porque hay que darle seguridad social a las trabajadoras domésticas, porque hay que emprender una campaña de persuasión tanto a las trabajadoras como a los y sobre todo las empleadoras domésticas, quien contrata el trabajo en el hogar, para que firmen contratos con sus trabajadores, trabajadoras domésticas. Voy a usar el femenino de aquí en más para no estar tropezando. Sí. La gran mayoría son mujeres, además, porque tienen que garantizar condiciones básicas de trabajo digno, porque tienen que asegurarse de que estas personas puedan, en caso de sufrir enfermedades, efectivamente tener la salvaguarda derivada de su empleo, no de la misericordia de sus empleadoras, claro. sino del trabajo que están haciendo y del derecho que tienen para tener protección social. Claro. Y porque también deben persuadirse de que estas personas, sobre todo, son personas. No son objetos, no son
lavadoras, ¿cómo decía el 4 clásico? De Lava- 2 patas. Lavadoras ¿no? de 2 patas. El presidente Fox alguna ¿sí? vez así las calificó. Sí, después de no unos son tequilas. cosas, no son objetos, son seres humanos, no son esclavas. Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto y que hasta el día de hoy pues no lo han obtenido de manera formal porque no se ha dado este paso. Ahora, ¿por qué me gusta esta encuesta y por qué quise traerla? La levantó el CONAPRED apenas del 3 al 10 de octubre del 2014 y fue apenas unas semanas atrás que la dio a conocer. No ha pasado ni un mes de que se dio a conocer ya esta encuesta. Se levantó entre 1.240 empleadoras y 1.243 trabajadoras domésticas, que es más o menos un número similar, de distintos estados de la República, de distintas regiones, para hacer una muestra significativa estadísticamente hablando. Todas las personas que fueron entrevistadas son mujeres, Broso. Ajá. Todas las trabajadoras. Y 78% de las personas entrevistadas son empleadoras, 22% hombres. Es muy interesante, por ejemplo, que en esta encuesta salta a la vista que cuarta parte de las empleadas domésticas viene de una etnia indígena, son de origen indígena. Una cuarta parte del total. No es un asunto menor, ¿eh? No. Y casi 8 de cada 10 pues no tiene... todavía conserva su lengua indígena, pero cuarta parte, 23% del total, que estadísticamente, insisto, significativa, son indígenas. Ajá. Es muy interesante también, esto creo que te va a gustar, Broso, que hay una percepción compartida en esta encuesta acerca de que las trabajadoras domésticas, lo cito a la letra, son la alegría y la tranquilidad del hogar. Así dice la encuesta. Y dado que son la alegría y la tranquilidad del hogar, bueno, pues la encuesta nos prueba que esa alegría y esa tranquilidad debería estar protegida con los derechos laborales correspondientes. Cuando se le pregunta a las trabajadoras, dicen que sí, que están de acuerdo en que ellas proporcionan esa alegría y tranquilidad a los hogares donde trabajan. Y es interesante que cuando se les pregunta a las empleadoras, 67% coinciden que efectivamente están de acuerdo en que son la alegría y aún un 16% dicen que están totalmente de acuerdo en que las trabajadoras domésticas proporcionan tranquilidad y alegría a los hogares. Hay bromas incluso que se hacen al respecto. No voy a caer en esos juegos. Pero es verdad. Sí. Bueno, estas personas que proporcionan alegría, tranquilidad y que es así reconocido por la gran mayoría de los hogares que tiene el privilegio de contratar trabajo doméstico, porque evidentemente estamos hablando de un grupo más o menos reducido que puede darse el lujo de contratar trabajadoras domésticas, resulta que contratan a personas muy jóvenes, son mujeres, ya dijimos, cuarta parte son indígenas y una tercera parte tiene 25 años o menos. Sí. Son muy jóvenes, pero solo una de cada 10, atención con este dato, tiene más de 55 años. Una de cada 10. Una de cada 10 tiene más de 55 años, la tercera parte, en cambio, tiene menos de 25 años. Es decir, trabajan cuando tienen la fuerza física para poder trabajar en el empleo doméstico, que es durísimo. Es uno de los empleos, sin duda, más desgastantes físicamente, que reclama una enorme energía, porque además de que reclama una enorme energía, tienen pocos momentos de descanso. En términos generales, la encuesta nos revela que estas empleadas domésticas tienen solamente un día de descanso a la semana. No hay establecido un horario laboral
de 8 horas, No. ya sabes, Por 40 eso de ahí horas la a la alegría y semana. tranquilidad de la casa, porque... Pues estar todo el tiempo. Porque es más fácil ser integrada a la familia que Con tener ese un cuento. contrato laboral. Los contratos en 90 y tantos %, aquí tengo el dato, perdóname, aquí está, solo de palabra, dicen las trabajadoras, 96% son contratadas solo de palabra. 4% han firmado contrato y las empleadoras reconocen en 94% que efectivamente solo de palabrita. Por lo tanto, 7 de cada 10 solo tienen en promedio 1 hora de descanso Sí. durante toda su jornada. Solamente 1 hora de descanso y trabajan 7 de cada 10, fíjate nada más la proporción, 7 días a la semana. Descansan un día a la semana. No han recibido aumento de sueldos 3/4 partes, nunca. Y nunca han recibido aumento de sueldo 3/4 partes de las empleadas domésticas de este país. ¿Se das cuenta de las condiciones en las que estamos? Y además hay una relación familiar de herencia de este trabajo. Claro. Es decir, estas personas van heredando a sus hermanas, a sus hijas, el trabajo doméstico. Bueno, con todo, hay muchísimos datos, Broso, pero creo que con esto, no sé qué opinan ustedes, es suficiente para pintar un cuadro, por lo menos impresionista, digamos, de este tipo de empleo, que además se trata de personas que no tienen ni vacaciones, Broso. No solo no descansan, no hay vacaciones. 66% dice que jamás le dan derecho a vacaciones. En Y fin. en caso de, por ejemplo, que se les integrara la seguridad social, en algunos casos incluso no podrían, algunas familias no podrían pagar tanto la seguridad social y a la persona que trabaja ahí, ¿no? Sí. Porque no es tan barato afiliarlos a la Aquí va. seguridad social, a alguna institución. Excelente la pregunta, Marisa, porque justamente eso me permite, digamos, desembocar el comentario. Cuando uno ve en esta encuesta qué está pasando con esta percepción sobre los derechos laborales, pues resulta que 2/3 partes, qué importante el dato para darle tranquilidad a los tomadores de decisiones del gobierno mexicano, para que no encuentren razones para no ratificar el convenio y para que ya se abra el debate técnico, jurídico, que tanta falta hace. Mira, 2/3 partes, tanto de trabajadoras como de empleadoras, dicen que estarían dispuestas a firmar un contrato laboral. 65% y 68% respectivamente dicen sí lo firmamos, vamos al contrato laboral. 6 de cada 10 trabajadoras domésticas estarían dispuestas a afiliarse al Seguro Social, Marisa, aunque ganaran un poquito menos. Esta es la respuesta a tu pregunta. 60% dice, me afilio gracias al contrato, aunque gane un poco menos de lo que me están pagando ahora, porque tendrían derecho a la jubilación, porque tendrían derecho a las prestaciones médicas, de las que, como ya expliqué hoy, carecen. Entre las empleadoras también hay una altísima disposición a afiliar a sus trabajadoras si una parte de las cuotas las pagan las trabajadoras. Eso dice la encuesta. 72 de cada 100 empleadoras contestaron, por supuesto que le entro y pagamos el seguro social si vamos a partes iguales entre el empleador y el trabajador. Y resulta que las trabajadoras también quieren tener ese derecho que el resto de los trabajadores mexicanos tenemos, pero que este grupo que ha sido, pues, para efectos prácticos, esclavizado, Eso es, exacto. se ha negado sistemáticamente. Hoy tenemos el instrumento para hacerlo, que es el convenio 189. Existe la disposición tanto de empleadoras como de trabajadoras para resolver este problema. Aquí están los datos, está bien hecha esta encuesta, es fiel a lo que está sucediendo en el país. Creo que hay una nueva conciencia sobre la necesidad de recuperar a estas trabajadoras e igualarlas al resto de los trabajadores del país, volverlas
unas auténticas igualadas con el resto de los trabajadores del país, darles seguridad social y cambiarles esta percepción de segmentación social, de fragmentación social, Broso, que está viviendo el país. No es solo un problema de derechos laborales para todo este grupo, es también enviar un mensaje a la sociedad mexicana de que aunque estas personas trabajen dentro del hogar y sean la alegría y la tranquilidad en la casa, son iguales en términos de derechos, son iguales en términos de su integridad personal. Y acabar con el sarcasmo histórico de decir, bueno, en muchos países tener a una trabajadora doméstica es un lujo, vale, cuesta. Y lo que cuesta la hora, por ejemplo, ese servicio en los Estados Unidos, en otros lados. Ahora, pero aquí el sarcasmo histórico claro. El sarcasmo histórico es que el patrón de esta persona, que está como media esclava, está luchando porque no lo exploten en su trabajo, padeciendo su trabajo, padeciendo a sus jefes, viendo que no le bajen el sueldo, trabajando para llevar de tragar y al mismo tiempo dentro de su casa tiene a alguien que no tiene contrato y que está nada más ahí a los aires de los caprichos o de los gustos o de los humores de la patrona o el patrón. Son muchos rezagos históricos, ¿no? Los jornaleros tuvieron que buscar la manera de recibir 200 pesos con una jornada laboral en condiciones verdaderamente lamentables. Y en tu propia casa tienes el fenómeno. Claro, entonces se hace muy amplio el abanico. Muy amplio. Ahora, estamos frente a un asunto que tiene salida, que tiene una vía institucional, que tiene el respaldo de la gran mayoría de las empleadoras y, por supuesto, de las empleadas, y que no debería enfrentar ningún obstáculo. Y ya pasaron 4 años. Y ya pasaron 4 años, Broso. Querido Broso, Mauricio, gracias por el esfuerzo. No, gracias a ti. Gracias, de veras. Mejor a ti. Sí. Claro. Mauricio Merino con nosotros en El Mañanero. Vamos a un corte. ¡Órale!